Estamos en contacto con los Estados Unidos de América. Allí se encuentra Agustín Alcalá para hablarnos de un personaje histórico. Yo creo que es el sindicalista más famoso de la historia norteamericana. Nos referimos a Hoffa. ¿Os acordáis de Hoffa? ¿Os acordáis de Danny DeVito en ese papel? Yo creo que el más carismático y respetable que ha tenido en su carrera cinematográfica, Jack Nicholson. Bueno, la mafia, los sindicatos, qué historia tan truculenta. ¿Qué tal, mi querido Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Pero antes de que hablemos de Mr. James Hoffa, te voy a contar una cosa que ha ocurrido, o me ha ocurrido personalmente hace nada. Sí. He ido a recoger a mi hija a un cumpleaños. Sí. Y he visto a una niña, una hermana de una de las amigas de mi hija, con aproximadamente debe tener unos 15 años, que llevaba en sus brazos un muñeco de juguete. Cuando he preguntado, me han dicho que forma parte de un programa de la clase de salud, de la clase de lo que aquí se llama la clase de health, de salud, y que consiste en lo siguiente: en entregar a cada una de las chicas que forman parte de esta clase, para el fin de semana, un muñeco que tiene dentro un ordenador y que las convierte inmediatamente en madres durante el fin de semana. El muñeco está programado para llorar durante el día, para llorar durante la noche, y la estudianta lleva en su muñeca una especie como de pulsera con un chip que tiene que colocar en el cuerpo del muñeco para saber por qué llora, por qué se siente mal, y intentar asistirle. Es decir, si le lo coloca en la boca, el muñeco puede responder que efectivamente lo que tiene es hambre. Si lo coloca en el estómago es que le duele algo, tiene gases. O si le coloca en el trasero o en la otra parte del cuerpo, pues a lo mejor necesita que le cambien. Entonces, la verdad es que la chica convertida en madre de fin de semana estaba desesperada porque no sabía cómo el muñeco reaccionaba. Todo esto es una gran lección para que cuando estas mujeres se decidan a mantener relaciones sexuales, sepan de los peligros, entre comillas, a los que se están exponiendo de tener un hijo y de ser una madre joven. El muñeco realmente, en mi opinión, cumple una labor absolutamente magnífica, porque gracias a este ordenador que tiene dentro está programado para convertirse como un verdadero niño. Y la verdad es que ha tenido un éxito. Vamos, todo el mundo estaba mirándole el cumpleaños porque lloraba desconsoladamente, la muñeca, y no se sabía. Ella, con ayuda de la madre de esta chica de 16 años, no sabían cómo podían atender al muñeco, hasta que al final han encontrado que efectivamente tenían hambre, con lo cual le tienen que poner el biberón de una forma correcta, porque si lo pones de forma incorrecta, el computador, o el muñeco entiende que está mal hecho y se pone a llorar más. Es decir, un ingenio de la electrónica y también de la informática que realmente tiene un papel muy importante. Y es una cosa que he ido bastante impresionado por lo que he visto en este cumpleaños. No, y tanto, yo me he quedado con la boca abierta, ¿eh? Con 16 años les dan estas muñecas. En el segundo, es decir, en el 10º curso, es el segundo curso de high school. Sí. Y esto más. 2 años después, en 2 años, esta chica se irá al college, a la universidad, pero en el segundo curso de high school ya les dan en la clase de health un niño robótico con el que tienen que lidiar durante todo el fin de semana. Cosas curiosas. Esto, claro, más que la Guardia Nacional, la Guardia Maternal de fin de semana. Es la Guardia Maternal, y además es una lección bastante importante porque evidentemente enseñan ya te contaré dentro de unos años, cuando tenga el bebé en casa, a ver qué va a suceder. Te va a tocar, claro, te va a tocar tener ahí, vas a ser una especie de abuelo informático. Lo que podemos hacer es hacerle rabiar un poco y quitarle el chupete a tiempo para ver cómo en antena cómo llora. Es una experiencia que te prometo que intentaremos hacer. Qué curioso. Pero bueno. Y bueno, pues volvemos al asunto de Hoffa y a ver qué está ocurriendo, porque alguien ha hablado, ¿no? Sí, esa es una de esas historias absolutamente que en la a su vez historia de la mafia, de los sindicatos, pues está todavía sin acabar. Recordemos, James Hoffa era el jefe de los Teamsters, es decir, de los sindicatos más importantes de Estados Unidos, y que desapareció en 1975. Después de acudir a un restaurante en el que tenía una cita con 2 miembros de la mafia de Detroit. Estos hombres no aparecieron, sí apareció Hoffa,
pero luego ya no se volvió a ver más. Lo que se apareció fue su automóvil y desde entonces hay muchas especulaciones de lo que ha sucedido. Unos creen que evidentemente la mafia acabó con él y le enterró, y ahí es donde realmente la fantasía corre libremente. Incluso hay algunos que dicen que se encuentra enterrado en el Giant Stadium, que es un estadio deportivo de los alrededores de Nueva York. Efectivamente está en New Jersey, donde se juega fútbol americano y donde la mafia le puso en el momento oportuno de que cuando se iba a cargar el estadio de hormigón, con lo cual está enterrado dentro del estadio. En un pilar del estadio. ¿Sí? En algún pilar, en algún lugar de los graderíos. Otros dicen que fue arrojado al agua. Otros dicen que se encuentra en algún lugar de Detroit. Y esta semana, pues en una granja más bien es una finca en la que hay caballos, pues han comenzado labores de reconocimiento y de excavación por parte del FBI, porque dicen tener una pista muy viable, muy creíble, de que el cuerpo de Hoffa fue enterrado en los alrededores de esta finca, donde han aparecido, pues imagínate, además de agentes del FBI y de la policía de la localidad, de Milford Township, que es como se llama, de Michigan, en el noroeste de Detroit. Han aparecido también expertos arqueólogos, estudiantes de arqueología de la Universidad de Michigan, y mucha gente que quiere seguir la pista y definitivamente enterrar o encontrar a Jimmy Hoffa para cerrar este capítulo tan interesante de la vida de los sindicatos y sobre todo del FBI. Sí, lo que está claro es que la mafia sí se lo cargó, ¿no? Parece que se lo cargó la mafia o él desapareció. Había tenido un incidente y había sufrido una verdadera un momento crítico en su vida, porque había ido a la cárcel, había tenido que pasar 5 años de una sentencia de 13 años debido a que estaba acusado de influir en un jurado y también de fraude. Sí. Y había roto las relaciones que tenía, que eran muy buenas, con la mafia de Detroit. Entonces unos culpan de que efectivamente la mafia se cansó y acabó con él. Su cuerpo no apareció todavía. Por cierto, que su hijo, James P. Hoffa, es el nuevo presidente de los Teamsters, del sindicato más importante que hay aquí en Estados Unidos. Como dijo alguien, hay quien no escarmienta jamás. Bueno, si yo voy a un restaurante en Estados Unidos, ¿me puedo llevar la mascota de Agustín? A mí me gustaría mucho llevarme una mascotita, ¿eh? Pues ya sabes que en Estados Unidos y en muchos lugares, pues evidentemente los perros, digamos, de compañía para invidentes o para personas que los necesitan para moverse están autorizados. Sí. Pero sí, últimamente también se ha puesto muy de moda, y aquí en Nueva York, el perro pareja, pero no pareja de servicio, sino pareja qué susto me había dado, Agustín. Pareja psicológica, es decir, hay gente que está yendo a restaurantes de Nueva York con una carta de su médico en la que dicen que no pueden separarse de su perro, dejarlo en la puerta, sino entrar en el restaurante, porque son vitales para su vida mental. Se lo podemos llamar no sin mi perro. No sin mi perro, y además con una autorización médica para que puedan entrar en los restaurantes que, como tú bien sabes, pues no están permitidos. ¿Y les dejan entrar con el caniche? Y les dejan entrar con el caniche, enseña su carta al médico, y se ha convertido el perro en el amante psicológico de muchas personas que no pueden vivir sin los animales. Esto, pues bueno, del perrito, el canario, bueno, pues dentro de nada, todos con su mascota. Evidentemente es el perro, como es el gato también, o como puede ser otro animal. Esperemos que el día menos pensado no nos presentemos en un restaurante de Nueva York, tú y yo, y nos encontremos con alguien que lleva una nota colgada en el cuerpo diciendo que puede estar perfectamente al lado con un león. ¿Quién sabe? Exacto. Señor Metre, no me puedo desvincular de él ni un minuto. Bueno, pues Agustín Alcalá, un abrazo tremendo. La semana que viene nos volvemos a encontrar en La Rosa. Hasta la semana que viene.